Año 2006. Cuando Gabriel decidió trasladarse a vivir a la antigua casa de su abuelo, la sala principal estaba desierta y silenciosa. Las sombras del pasado se habían impregnado en las viejas paredes y el antiguo reloj de pie parecía contar los minutos con una precisión que hablaba de tiempos ya perdidos. Gabriel, lleno de un aire melancólico, pero también de curiosidad por descubrir lo que quedaba de esa vida pretérita, avanzaba hacia la sala principal, observando los viejos muebles y recordando los días de verano de su infancia, cuando pasaba largas temporadas en esa casa junto a su querido abuelo. En un determinado momento, sus ojos se posaron sobre el desván, donde residía toda una colección de recuerdos. Recordaba ese lugar desde que era muy pequeño, ya que el acceso a esa pequeña parte de la casa siempre le había estado prohibido por orden de su abuelo. Tan solo una vez en toda su vida, su abuelo le permitió adentrarse en esa zona desolada y admirar la colección de cosas antiguas que descansaban allí, pero le hizo prometer que no volvería a pisar ese viejo suelo de madera nunca más. Gabriel, como buen nieto que era, y por la admiración que le tenía a su abuelo, no solo no volvió a entrar al desván, sino que ni siquiera se planteó en ningún momento desobedecer el deseo de su querido abuelo. Excepto en ese mismo instante. Impulsado por la curiosidad y la atracción de un deseo irrefrenable causado por el interés de evidenciar aquellos viejos recuerdos, Gabriel subió las viejas escaleras de madera que daban acceso al antiguo desván y encendió una pequeña bombilla situada en la entrada, dando luz a aquella oscuridad y revelando cientos de objetos polvorientos que yacían en aquel inhóspito lugar. Entre los objetos del pasado se hallaban cuadros antiguos, máquinas de escribir, relojes de pared y otros objetos que permanecían reposando durante décadas en ese desolado y oscuro rincón. Al final del pasillo, separado del resto de objetos, se encontraba un pequeño aparato, un televisor de época, con aspecto antiguo, lleno de polvo y telarañas, cuyas líneas parecían contener secretos ajenos al mundo moderno. Gabriel, que no recordaba haber visto jamás aquel extraño objeto, se acercó lleno de curiosidad y levantó el aparato para examinarlo más de cerca. La ausencia de antena, conectores e incluso cable de alimentación era evidente, dejando al joven en una encrucijada entre lo que anhelaba encontrar y lo inalcanzable. Con paciencia, Gabriel intentó interactuar con aquel viejo aparato del pasado y presionó el único botón de encendido y apagado que se encontraba en aquel dispositivo y que estaba situado en la parte trasera del televisor. La pantalla parpadeaba en sus líneas descoloridas, como si estuviera dando vida a un cuento olvidado de una edad distante. En aquel momento, la pantalla no revelaba ninguna imagen de transmisión real, más allá de lo que parecía una imagen endeble, prácticamente imperceptible, que evidenciaba unos números casi invisibles junto a un simple patrón interminable de oscuridad y puntos de luz, una forma de ruido blanco consistente en un patrón de puntos aleatorios manifestados por la ausencia de señal. Gabriel, con una mirada reflexiva, tocó de nuevo el botón de apagado en su viejo televisor y lo dejó en su lugar, tal como lo había encontrado. Mientras tanto, sus ojos recorrieron los objetos antiguos que llenaban el desván, cada uno cargado de su propia historia. Al día siguiente, inició la mudanza a su nueva casa. Decidido a empezar de nuevo, comenzó a deshacerse de los muebles antiguos y de todo lo viejo que ya no tenía uso para él. Pasaron unos días y Gabriel había logrado deshacerse de casi todo lo innecesario. Con su nueva casa completamente organizada, decidió subir de nuevo al desván para guardar algunas de sus pertenencias. Sin embargo, al ver la falta de espacio y la cantidad de objetos antiguos que aún ocupaban el lugar, empezó a reconsiderar la necesidad de limpiar a fondo ese trastero. Decidió que era momento de deshacerse de lo que no tenía utilidad o valor para así hacer espacio para sus propias cosas. En el transcurso de esa acción, de nuevo se topó con el viejo televisor. Desde ese instante,
Gabriel comprendió que era una reliquia perdida en el flujo del tiempo, incapaz de comunicar los relatos modernos a través de su tecnología obsoleta. La decisión de venderlo junto con todo lo antiguo no fue tomada apresuradamente. Más bien, fue un acto de despedida hacia aquellos años que ya no podían ser vividos en el presente. Gabriel, decidido, se encaminó a llevar al rastro de su barrio la pieza fina de una historia familiar, convirtiéndola así en parte del tapiz eterno de recuerdos e historias entretejidas en las calles vecinas. Gabriel intentó vender esa pantalla en prácticamente todos los rastros que estaban alrededor de su barrio, pero lamentablemente nadie parecía estar interesado en ese antiguo artefacto. A punto de darse por vencido y dejarlo olvidado en el contenedor, acudió como último recurso a una pequeña tienda de antigüedades situada a apenas 3 calles de su casa. El hombre que regentaba ese pequeño lugar se quedó perplejo al ver ese antiguo aparato. Gabriel se sinceró con ese hombre y le comentó que estaba averiado y que no tenía idea alguna de cuál era su función en el pasado, ya que carecía de cualquier elemento que pudiera conectarse a él, y únicamente tenía un botón de encendido y apagado. Aún así, recalcó que se trataba de un aparato muy antiguo. El hombre lo revisó detenidamente y comentó: «Jamás había visto algo parecido. Ciertamente parece ser una fabricación muy antigua, aunque tiene detalles muy precisos que no corresponden a la época, y los materiales utilizados parecen ser de gran calidad, incluso muy avanzados para el periodo en el que supuestamente está datado. Realmente este artilugio me tiene muy intrigado. Bien, aunque no creo que pueda sacarle mucho beneficio, se lo compraré, pero no puedo pagarle mucho dinero por él». Gabriel, agradecido y sonriente, le respondió que eso no era ningún problema. Cualquier cosa sería bien recibida. Solo quería darle una segunda vida a ese extraño televisor que para él tenía un gran valor sentimental. De esa manera, Gabriel se despidió definitivamente de esa parte material que pertenecía a su difunto y querido abuelo, concediéndole una oportunidad para que la historia perdurara y fuera transmitida más allá de su ámbito familiar. Y aquí finaliza el primer episodio de la historia 6 minutos 22 segundos. Pero preguntémonos antes por el extraño televisor que terminó en el desván de la casa del abuelo de Gabriel. ¿Cómo acabó ahí? ¿Para qué sirve o sirvió en el pasado? ¿Es solo un televisor antiguo o esconde mayores misterios que Gabriel desconoce? Puede que nunca sepamos los secretos que rodean a ese extraño y antiguo aparato. O tal vez los descubramos en el siguiente episodio. Sea como sea, no dejéis de compartir las opiniones o reflexiones que se creen en vuestras mentes perversas y nos vemos en el siguiente capítulo.